Y seguimos hablando de Bogotá. ¿Saben quién es el nuevo candidato a la alcaldía? Pues ya se sabía, Gustavo Bolívar, el fiel escudero del presidente de la República. Oiga, Paula, Gustavo Bolívar no había dicho que tenía problemas de plata, que por eso renunciaba al Senado, sí, señor, que tenía que pagar más impuestos de lo que él devengaba. Y lo decía abiertamente, dijo que lo estaba, pues que por eso no se había lanzado antes, que él estaba organizando primero su tema económico, que si veía que lo podía organizar, él sí se lanzaba. Oiga, pero lo a la alcaldía. rápido, ¿no? Pues parece que pues lo de enero a hoy, que 7 meses solucionó los problemas. Sí, ya señor. es el candidato oficial. Lo pensó mucho, pero al final, después de la encuesta interna que se hizo en el Pacto Histórico, en la que a él le fue muy bien, decidió lanzarse al ruedo para esta candidatura pues a la alcaldía de Bogotá, y lo hizo hablando de muchas cosas. Habló del metro, dice que quiere que un tramo sí sea subterráneo, y mire un poco lo que usted comentaba ahora, Giovanni, habló de más policías para fortalecer la seguridad en Bogotá. Gustavo Bolívar será el encargado de llevar las banderas del Pacto Histórico en la alcaldía de Bogotá. El ex senador ganó la encuesta interna que realizó el pacto con el 20,92%. El corazón me decía que esas apuestas y esas esperanzas de la gente que leía a diario en las redes sociales tenían que reflejarse en una candidatura, y rápidamente pude concretar, digamos, solucionar muchos problemas personales para estar hoy aquí dispuestos a dar la pelea para ganar la alcaldía de primera vuelta. Entre sus propuestas destaca la educación bilingüe y el aumento de cobertura del programa de alimentación escolar en toda la capital. Le vamos a presentar a los bogotanos el mejor programa de gobierno de los últimos años. Se llama Un Pacto por el Futuro de Bogotá, y en ese pacto el PAE, que hoy alimenta solo 180 días a los niños de Bogotá, se extenderá a los 365 días. En temas de seguridad, implementará alrededor de 300 policías por cada 100.000 habitantes. Y en temas de movilidad, no pasó desapercibido el metro de Bogotá. Afirmó que antes de que termine el periodo de Claudia López, hará lo posible para que el trazado de la avenida Caracas sea subterráneo. El segundo trazado no tiene lío porque es subterráneo. Es nuestra política de hacer que se libere espacio en la superficie para ciclovías, para embellecer la ciudad. Pero con el primera línea tenemos el tema del paso del tren subterráneo por la avenida Caracas. Nosotros seguimos insistiendo en que el tramo de la avenida Caracas debe ser subterráneo. Ahora, si de aquí al 1 de enero, cuando se posesiona el nuevo alcalde, ya eso está definido, pues vamos a continuar la obra como esté definida en ese momento. El concejal Carlos Carrillo, quien es precandidato a la alcaldía de Bogotá, mostró su inconformidad, pues anunció algunas irregularidades. Pues yo lamento no poder levantar hoy el brazo del senador Gustavo Bolívar, pero no puedo hacerlo porque el Polo ha tomado unas decisiones que son, en mi opinión, absurdas. Y en esa asamblea no se tomaron las decisiones estatutarias para que el Polo como partido pueda apoyar la candidatura de Gustavo Bolívar. Sin embargo, el representante Alfredo Mondragón mostró su conformidad por el nombramiento de Bolívar, a pesar de la diversidad de posturas en las contradicciones. Yo creo que se tiene que resolver esa situación. El presidente del Polo Democrático, Alexander López, tiene la responsabilidad de dar esas garantías que está pidiendo el mismo Bolívar. Gustavo Bolívar empieza a interpretar un programa de gobierno que puede unificar no solamente a la izquierda, ni siquiera las personas están pensando izquierda-derecha, sino las personas están pensando en el bienestar de Bogotá. De igual manera, la representante María Fernanda Carrascal mostró su alegría por el nombramiento del candidato a la alcaldía por el Pacto Histórico. Desde el Pacto Histórico pues rodeamos al candidato Gustavo Bolívar. Es una decisión que hemos tomado con toda la responsabilidad, sabemos de la transparencia, de la honestidad, de la preparación que ha tenido a lo largo de estos años. Algo que llamó la atención fue que la exministra de Salud, Carolina Corcho, será la encargada de manejar los temas relacionados a la salud en la candidatura de Gustavo Bolívar, que inscribirá entre el viernes y sábado de esta semana. Bueno, ya está más o menos lista la partida de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Ya hay una encuesta, la hizo Inbamer. Este es el pulso de los candidatos hoy. ¿Hoy a qué estamos, Paula? Hoy estamos a 25 de julio. 25 de julio. Sí, entonces vamos a ver cómo está en este momento la partida de los candidatos para la alcaldía de Bogotá. Cuando digo de la carrera, las cosas están así, vayan tomando nota. Entonces, Juan Daniel Oviedo está liderando con el 27.5%. Y de segundo, con un solo día, Gustavo Bolívar, 16.1%. Carlos Fernando Galán, 15%.
Enrique Peñalosa, 10%. Y Diego Molano, que se inscribió ayer, el 6.4%. Ellos son los que más opción tienen. De ahí para atrás están Carlos Carrillo, con el 4.3%, Jorge Enrique Robledo con el 4%, Camilo Romero con el 3.4%, Rodrigo Lara bastante atrás con el 3%, María Fernanda Rojas 1.8%, Lucía Bastidas 1.1%, 0.3%, Samir Abizambra y Luis Carlos Lea 0.3%. Pero miremos la foto de los 5 primeros, que son los que realmente tienen opción en este momento. Juan Daniel Oviedo, 27.5%, Gustavo Bolívar, 16.1%, 15% Carlos Fernando Galán, 10% Enrique Peñalosa, 6.4% Diego Molano. Ahí es todos contra Bolívar, Paula, porque el 1, el 3, el 4 y el 5 pues son de centro derecha. Bolívar pues es de izquierda. Bueno, mire, y unos indecisos que dice allí están por fuera de la base del 13.3%, sí. que en este momento pues no es una cifra que valga la pena hacer a un lado, ¿no? Vale la pena tenerla Casi que en la cuenta. cuarta o la quinta. Bueno, vamos con la ficha técnica. Aquí está la ficha técnica de esta encuesta. Ahí la tiene. Mauro, como se ven las cosas en la línea de partida de esta candidatura a la alcaldía de Bogotá, uno lo que ve es que aquí lo que importa es la segunda vuelta, porque la primera vuelta difícilmente. O sea, la única manera que usted gane con la primera vuelta es que gane con el 40% o que le saque un 10% al segundo. Aquí no se ve por ningún lado. Bueno, lo clave aquí es la segunda vuelta. Y eso lo cambia todo, ¿no? No podemos olvidar que es la primera vez que vamos a tener segunda vuelta en Bogotá. Y pues aparece Gustavo Bolívar como a hacer un efecto cimbronazo en este abanico de candidatos que ya había, por varias razones. Una, porque es un hombre mediático, reconocido, además es el único candidato de izquierda, lo que significa captura todos los votos de esa ideología, mientras la derecha, la centro derecha, pues está repartida. Como siempre tiene 27. Pero claro. venga, le voy a decir, no, porque usted me desconoció a Robledo, que también es de izquierda, Paula. Centro izquierda, digamos, sí. Una cosa, Mauro, que yo quiero decir una cosa de Gustavo Bolívar. Es un hombre muy franco, pero muy franco. Hoy cuando sacó su candidatura dijo, esto está muy difícil. Y hay que acordarse que fue el único que desde el principio dijo, a Petro no le sirven ni los Royce ni los Benedetti, y de ahí para allá siguió la lista. Vamos a ver. Es un hombre muy franco, sin lugar a dudas, Gustavo Bolívar, pero tiene otras cualidades y otros defectos que la gente le destaca. Creo que la cualidad fundamental que tiene en esta coyuntura es que es el mejor candidato que podría haber seleccionado el pacto histórico. Con todo respeto por todos los demás, como se suele decir en los medios de comunicación, con todo respeto cuando se va a ir directo a la yugular, Gustavo Bolívar era el tipo del pacto histórico. Reconocimiento, inteligencia, audacia, capacidad de maniobra y fuera de eso una posibilidad permanente de estar creando temas, discursos, eslogans de campaña. Dicho sea de paso, este programa que acaba de plantear, cuyo nombre ya ni me acuerdo después de haberlo oído, demuestra que ese no se lo creó él. Él crea cosas mucho más ingeniosas, eslogans más ingeniosos, es capaz de hacer símbolos mucho más potentes. Eso por el lado bueno. Por el lado malo, también es una persona tremendamente polémica. Recuerden ustedes sus apoyos a la primera línea, recuerden ustedes cuando entró al Congreso de la República con cascos de la primera línea, banderas de Colombia al revés, etcétera, etcétera. Esos simbolismos no son cualquier cosa en un país en el que la institucionalidad ha estado en juego tantas veces y se ha convertido en el pilar de la estabilidad del mismo país. Por lo tanto, unas de cal y otras de arena. Y aparte de eso, tiene en contra, como decía Giovanni hace un momento, casi que a todos los demás candidatos, porque si uno agarra los 5 punteros, termina encontrándose que todos los demás son o de centro derecha o de derecha definitivamente, lo cual es clave a la hora de llegar a la segunda vuelta. Recordemos, Gustavo Bolívar hoy tiene 16% de probabilidad de voto, de favorabilidad entre los votantes. Creo que ningún otro candidato del pacto histórico estaría pasando en este momento del 10%, él tiene 16%, pero necesitaría, para pasar a la segunda vuelta, mantenerse en ese segundo lugar detrás de Juan Daniel Oviedo. Acuérdense ustedes, él está en 16, Carlos Fernando Galán en 15. Bastaría, falta mucho tiempo todavía, con que lo desplazaran del segundo lugar y ya dejaríamos de hablar de Gustavo Bolívar en este momento. Hay gente que también le cobra un par de cositas adicionales. Una,
se hace nombrar elegir para el Congreso y termina renunciando así, rapidito. 2, dice que no tiene plata y que no tiene con qué pagar impuestos y que no sé qué. Y hoy dice, no, es que arreglé solucioné unos problemitas personales y ya me lancé. Poco confiable en ese frente, siendo tan confiable, transparente, frentero y vertical en otros frentes del debate público. Por el momento, eso sí, los demás candidatos están en este momento mirando a los lados, porque Gustavo Bolívar, sin lugar a dudas, va a ser un gran animador de esta elección. Y un último punto. Enrique Peñalosa aparece en cuarto lugar. ¿Se lanzará? ¿No se lanzará? Creo yo que Gustavo Bolívar es el más interesado en que se lance Enrique Peñalosa, porque entre los otros candidatos, Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán, no tiene un adversario tan claro para lanzarle todas sus pullas y lanzarle toda su artillería. Estoy seguro que si Enrique Peñalosa se lanzara, independientemente del chance que tenga, tendría un caballito de batalla para ir hacia adelante Gustavo Bolívar. Mauro, pero ¿sabe qué? Y lo estábamos hablando con Paula, a mí me aterró cómo solucionó su tema económico tan rápido, ¿no? Porque él se fue del Congreso que porque no tenía plata, que los impuestos, que tenía que pagar más de lo que devengaba, firmó 2 contratos y volvió. Bueno, ¿no? Eso es una falta de seriedad del pacto histórico, les voy a decir, porque esas decisiones no las toma solamente Gustavo Bolívar. El pacto histórico, un movimiento esencialmente caudillista alrededor del presidente Gustavo Petro, tiene muy pocas figuras que brillen al lado del gran caudillo. Una de ellas es Gustavo Bolívar. Entonces, cuando se confeccionan listas para el Congreso ante la falta de figuras, metamos a Gustavo Bolívar que él jalona. Una vez llega al Congreso se retira. Eso es una falta de seriedad absoluta con los votantes, una falta de seriedad con la ciudadanía. Y si logró resolver sus problemas económicos para poder pagar los impuestos, que es lo que decía que no podía pagar, pues en buena hora para él. Eso sí, magnífico, 2 contratos, el poder hacer unos libretos de unas novelas y qué sé yo, y unos compromisos literarios, excelente. Lo que pasa es que las elecciones ya se vinieron encima, quién sabe si alcance a hacer ese trabajo, pero más allá de ese aspecto económico sí me parece que es una falta de seriedad. Eso de lanzarse, hacerse elegir, jalonar gente, jalonar votos y después retirarse del Congreso. Hablaremos con él a ver qué opina de eso. Paula. Pero es que eso les iba a decir, no menosprecien el trabajo del libretista, es muy bien pago. Él firmó unos contratos interesantes, entonces resolvió ese tema económico rápidamente. ¿Sabe por qué lo dice, Mauricio? Porque Paula va a estudiar para ser libretista también. No para ser libretista, entonces, para ser... escritora, va a escribir un libro más allá del libreto. Entonces por eso es que está echándonos el vaina. Pues bueno, usted pero nos soluciona el tema económico a nosotros. Es una carrera rentable, sobre todo cuando se tiene un nombre internacionalmente reconocido como el de Gustavo Bolívar, que a uno le pueden gustar o no, o estar de acuerdo o no con las narconovelas, pero que ha hecho carrera y su nombre se ha conocido a nivel internacional. Con estas temáticas lo ha hecho. Sí. Mire, hablando de los temas literarios, entre comillas, le voy a leer aquí unos parrafitos. A ver. Dicen, comillas, Mauro, mi comandante Chávez, hola, mi presidente Chávez. Luego tenemos otro que dice, Maduro, al fascismo, dale duro. ¿Sabe quién lo escribió, Paula? Sí. ¿Quién? El nuevo ministro de Minas y Energía. No me diga. El que reemplaza a Irene Vélez. Sí, aquí hemos dicho más de una vez. Que resultó chavista. Ojo con lo que escribe en las redes sociales, porque las redes sociales tienen memoria eterna y hoy en día a uno le sacan a relucir todo lo que haya escrito desde que se inventó Twitter, Instagram y todas estas redes sociales hasta hoy. ¿Hablamos del ministro? Hablemos del ministro, porque sí, después de que se conociera este nombramiento, pues se han dado a conocer estos trinos que darían cuenta del activismo de quien va a estar al frente de una cartera tan importante para el país. Tras la llegada del designado ministro de Minas y Energías, Omar Andrés Camacho Morales, sus redes sociales comenzaron a tener relevancia. Se evidencian sus ideologías, iniciando por su publicación del pasado 26 de noviembre del 2016, un día después de la muerte del expresidente cubano Fidel Castro, quien falleció a los 90 años de edad tras estar casi 50 en el poder. Fidel, eterno Fidel, le diste ejemplo al continente y al mundo. Tu legado será imposible de borrar. Hasta siempre, comandante. @Marcha Bogotá. Además, elogió al expresidente venezolano Hugo Chávez, quien murió de cáncer el 5 de marzo del 2013. Fuerza, comandante. Y es que en la última victoria de Chávez en la presidencia, el 7 de octubre del 2012, el nuevo ministro lo felicitó. Ganamos. ¡Viva el socialismo! A quien también recordó fue al político y ex máximo comandante del M-19, Carlos Pizarro León Gómez.
Hace 33 años asesinaron a Carlos Pizarro, intentaron acabar la primavera, pero aquí estamos florecidos, leales al cambio, los abriles de Pizarro. Cabe recordar que para muchos la salida de la entonces ministra Irene Vélez era un punto de quiebre en la política de transición energética. Sin embargo, Camacho va en la misma línea y es optimizar los contratos petroleros. Para optimizar el proceso de aprovechamiento de los pozos que tenemos, el país tiene un reto enorme para avanzar en técnicas de recobro mejorado. Por esa vía, con las condiciones adecuadas, nuestras reservas pueden crecer. Y es que quien celebró su designación es la saliente ministra Irene Vélez. Con el liderazgo de Andrés Camacho como nuevo ministro de Minas y Energía, tengo la certeza de que la transición energética justa seguirá avanzando en clave de democracia y participación. Nuestro gobierno gana con su compromiso. Adelante, colega. Camacho es un ingeniero de 42 años con maestría en Administración de la Energía y sus fuentes renovables del Tecnológico de Monterrey, y su experiencia laboral se reduce a la docencia, el legislativo y una empresa privada. Ay, pues a la larga apoyar a quien uno quiera apoyar pues no es pecado, ¿no? Pues él es chavista, solo que no sabíamos que el ministro de Minas es chavista. Pero bueno, una cosa que sí tiene el ministro de Minas es que conoce un poquitico más del sector que la ministra Irene Vélez. Y lo otro que me deja pensando, Mauro, es que Chávez nunca tocó la industria petrolera, ¿no? Porque pues esa era su fuente, ¿no? Hay que tener presente, eso sí, que bajo el chavismo PDVSA pasó de producir más o menos 2,5 millones de barriles diarios mal contados a 800,000 barriles diarios, es decir, a igualar a Colombia. Es decir, no la tocó de manera explícita ni deliberada ni con políticas públicas que acorralaran los combustibles fósiles, pero la tocó con la terrible mano de la burocracia y de los boliburgueses y de todos aquellos de su círculo que empezó nombrando militares en las posiciones claves de PDVSA hasta marchitarla. No, que cómo que hablan de marchitarla si Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Sí, vaya, sáquelas con ese PDVSA disminuido y con ese PDVSA totalmente debilitado y destruido prácticamente. Pero ojo, porque las tweets del ministro de Minas, ya lo decíamos ayer, no creo que den lugar a grandes sorpresas. Esa simpatía por el Fidel Castro y por Hugo Chávez, y además esa falta de originalidad, o sea, si uno se va a lanzar a hacer un tuit lambón, pues por lo menos que sea con cierta prosa que valga la pena, pero decir Fidel, eterno Fidel, hasta siempre comandante, yo creo que hubo decenas de miles de tweets que incluían esas mismas frases, cambiándole una palabra por otra, cambiándole el orden o lo que fuera. Incluso aquellas para Hugo Chávez, fuerza comandante, hombre, le hubiera podido poner un adjetivo adicional, alguna cosa adicional para ponerle sal al asunto. Pero bueno, falta de originalidad, escueto, lugar comunesco, pero aparte de eso, fiel a su ideología. No hay que decir nada, absolutamente nada, de un ministro que está en un gabinete que es claramente afín a la posición política del presidente Gustavo Petro. Desde el mes de abril, cuando se acabó la coalición de gobierno, todas las personas que rodean a Gustavo Petro tienen la misma línea política, la misma línea ideológica, por lo tanto, ahí no hay que sorprenderse. Insistimos en algo que dijimos ayer, lo importante es que el ministro sea capaz de interlocutar con actores centrales del sector, actores centrales de la industria petrolera, de la industria carbonífera, incluso con la gente del gas, incluso con la gente de las energías renovables, muchos de los cuales se sintieron totalmente ninguneados, totalmente excluidos e ignorados por la ministra Vélez, que no sé por qué no los recibía ni siquiera para darles tinto. Pero no solo eso, sino que tiene, lo decíamos ayer, el sustento técnico, el nuevo ministro, para saber en qué aventura se mete. Por supuesto, va a ejecutar lo que le diga el caudillo máximo, el presidente Gustavo Petro, en un partido caudillista y en un gobierno caudillista, y eso va a significar que se va a plegar a las directrices del presidente Petro. Pero eso sí, espero, tenga el criterio para ver cuándo ciertos números no dan, cuándo ciertas proyecciones no son ciertas, cuándo ciertos riesgos son inminentes, para que le haga saber a su jefe por dónde se deben ir en este camino hacia la transición energética. Bueno, y también la Fiscalía le pidió al Consejo Nacional Electoral que le entregue toda la información sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El ente investigador le hizo este requerimiento a los magistrados con el objetivo de tener acceso a todas las cuentas y movimientos financieros para establecer
establecer si hubo financiación ilegal a la campaña del actual presidente. Los investigadores también están a la espera de conocer los reportes entregados por el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, y no descartan realizar inspecciones a la sede del Consejo Nacional Electoral. Mauro, Paula, ¿ustedes vieron el trino de Benedetti? Sí, muy agresivo. Lo vio, donde dice, yo no sé de dónde sale tanto estúpido, 2 puntos. Primero, ¿acaso que me investigara Gabriel Jaimes era el paraíso o algún indicio de impunidad? Segundo, ¿por qué creen que regresar a la Corte ante quien siempre he respondido por 20 años y cuyas decisiones siempre he respetado es sinónimo de algo? Un trino como tratando disculpe Mauricio, un trino como tratando de reflejar tranquilidad. No importa si estamos en la Corte Suprema de Justicia o si estamos en la Fiscalía, yo no tengo nada que temer. Esa es una lectura que se podría hacer entre líneas, Mauricio. Paula dice que le parece agresivo el tuit de Armando Benedetti cuando dice, ¿de dónde sale tanto estúpido? Recordemos las palabras y los epítetos que usó en sus conversaciones con Laura Sarabia y en otras conversaciones que le han aparecido por allá para darse cuenta de lo elegante que es esa expresión estúpido en la boca de Armando Benedetti. Pero vamos a la sustancia del asunto. Aquí hay una frase clave y es una de las frases que estaba en las grabaciones de las conversaciones de él con Laura Sarabia. Y es cuando decía palabras más, palabras menos, estoy parafraseando pero conservando el sentido de la expresión, cuando decía, si aquí se llega a saber quién financió la campaña de Gustavo Petro, nos vamos todos para la cárcel. Imagínense ustedes el calado de la información que él afirma tener. Y súmenle ustedes a eso el que hablaba de los 15 mil millones de barras, es decir, 15 mil millones de pesos que habrían entrado a la campaña, que no aparecen en ninguno de los registros de campaña ni en los libros de la campaña y que por lo tanto, de ser cierto lo uno, que hay un financiador fantasma que mandaría a todo el mundo para la cárcel, y número 2, que entraron esos 15 mil millones de pesos, pues Armando Benedetti es dueño de una verdad que pone a temblar a mucha gente. Eso es relevante a la luz de esta discusión de si debe ser procesado o debería haber sido procesado por la Fiscalía o investigado por la Fiscalía o investigado por la Corte Suprema de Justicia. Porque en últimas, cuando él dice, no sé de dónde sale tanto estúpido, ¿acaso era fácil que estar en manos del vicefiscal Gabriel Jaimes, que dicho sea de paso, pues es un vicefiscal que no veo por qué habría que decir que era más amigo de Benedetti? En ese sentido yo estoy de acuerdo con el ex embajador Armando Benedetti. ¿O por qué que me manden a la Corte Suprema de Justicia es un indicio de algo, como si allá estuviera claramente condenado? Cuando él dice que en un lado o en otro le puede ir mejor o le puede ir peor, en últimas no es solo Armando Benedetti, en últimas es la información que él pueda tener sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Acuérdense que hay 4 investigaciones, una relacionada con financiación de campañas en general, otra de enriquecimiento ilícito, presunto enriquecimiento ilícito, otra de interés indebido en celebración de contratos relacionado con contratos de FONADE, y una relacionada con la financiación de la campaña de Gustavo Petro a partir de los audios de las conversaciones con Laura Sarabia. Por lo tanto, la suerte de él en la Corte Suprema o en la Fiscalía es en gran medida la suerte del gobierno del presidente Gustavo Petro, si es que es cierto tanto que ha cañado con que tengo la carta de los 15 mil millones o con que sé quién fue el que financió aquí. De cualquier manera, en este caso, vamos a ver por cuál de los dos lados se termina yendo. Ya está en la Corte Suprema de Justicia. Cuando digo de los dos lados es si verdaderamente le va a ir peor o no le va a ir peor. Acuérdense ustedes que la magistrada Cristina Lombana pidió, antes de que se dieran estos hechos, que le devolvieran investigaciones de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver en qué termina ese pulso.